pesar de que no estás entendiendo lo que estás viviendo, comienza a obedecer por encima de tu frustración, por encima de tu fracaso. Comienza a creer a la palabra que Cristo te está dando. Pedro había vivido una noche de frustración, una noche donde había tenido fracaso en la mentalidad de él. Amén. Esa noche había sido de fracaso, pero se encontró con Jesús. Mira qué lindo. Cuando tú te encuentras con Jesús, tu vida cambia. Todas aquellas cosas que en tu propia fuerza tú la quisiste intentar, cuando Cristo llega, Cristo le va a dar éxito a tu vida. Cristo le va a dar gloria a Dios. Eso que tú por mucho tiempo no has podido obtener, eso que por mucho tiempo tú no has podido lograr, cuando Cristo llega, Cristo le dará éxito a lo que no estás teniendo éxito. Cristo le dará, gloria a Dios, dirección donde no has encontrado dirección. Y eso fue lo que encontró el apóstol Pedro cuando se encontró con Cristo. Cristo le dijo, préstame tu barca. Y Pedro comienza a prestarle la barca a Cristo sin saber quién es ese hombre que le está pidiendo la barca. Pedro le está prestando la barca a Cristo y sin esperar nada de Cristo. Pedro comienza a obedecer, aunque él no entiende, él no conoce a ese hombre que le está diciendo, préstame tu barca, pero él comienza a obedecer. La Biblia dice que Pedro en ese día, en esa mañana, él estaba lavando las redes, gloria sea al Señor, porque le había ido mal en ese día en su pesca. Toda esa noche no había pescado nada. El apóstol Pedro era un pescador. Cuando se encontró con Cristo, Cristo le dijo, préstame tu barca. La barca ya estaba fuera del mar. Ahora Pedro tiene que hacer fuerza para volver a meter esa barca nuevamente al mar. Pedro comienza a empujar, aunque él no entiende, aunque él no sabe quién es el que le está diciendo, préstame tu barca, aunque él no sabe y él no entiende, amén, que por prestarle la barca a Cristo va a ser bendecido. Él no sabe que por prestarle la barca a aquel hombre que él no conoce, va a tener un éxito, va a poder lograr lo que toda aquella noche no pudo lograr. Tú tienes que entender que cuando Cristo llega a tu vida, vas a lograr cosas que en tu propia fuerza no pudiste lograr. Vas a tener el éxito que en mucho tiempo, en tu tiempo atrás sin Cristo, no pudiste tener. Entonces, Pedro, después de que Cristo termina de predicar, la Biblia dice que Jesús le dijo a Pedro, boga mar adentro y lanza tus redes. Mira qué poderoso. Y Pedro le dice, Señor, hemos pescado toda la noche y no hemos podido agarrar nada. Fíjate, la mentalidad de Pedro era que ya no iban a agarrar nada. ¿Por qué? Por el fracaso que había tenido. La mente de Pedro estaba actualizada al fracaso y muchos de ustedes tienen una mentalidad, amén, actualizada al fracaso, que porque fracasaron en los tiempos atrás, piensas que esta vez vas a volver a fracasar. Mira, a lo mejor has fracasado porque lo has intentado en tu propia fuerza, pero esta vez lo vas a intentar con Cristo. Esta vez ya no lo vas a intentar solo. Pedro no sabía que esta vez lo iba a intentar con Cristo, no sin Cristo. Pedro se dio cuenta que su propia fuerza fracasó. La Biblia dice que cuando Pedro lanzó las redes, dice la Biblia que agarró tantos peces que la red se rompía. Mira qué poderoso. Y Pedro, cuando mira que él es efectivo cuando él lanza la red y él puede ver que está siendo efectivo en lo que está haciendo, Pedro ahí se da cuenta que es mejor intentarlo con Jesús que intentarlo sin Jesús. Pedro se dio cuenta que lo que él no pudo lograr en una noche de frustración, en una noche de pesca que él tiraba y no agarraba nada, se dio cuenta que era mejor un minuto con Jesús que intentarlo toda una noche sin Jesús. Hoy vengo a decirte, cuando tú dejas que Cristo entre a tu vida, Cristo va a comenzar a hacer cambios y obras maravillosas en tu familia, en tus hijos, cosas que en tu propia fuerza no has podido lograr. Con Cristo lo vas a poder lograr. Por eso Pedro va a tirar la red. Al principio Pedro no quería. ¿Sabes por qué? Porque Pedro dice, Señor, ya hemos pescado toda la noche. Es decir, la mentalidad de Pedro era que iba a volver a fracasar. Y muchos de ustedes, por el fracaso que han estado teniendo en los tiempos atrás, se han cansado y han dicho, ya no lo quiero intentar. Ya no quiero seguir lanzando la red. Ya no quiero volver a intentar aquello que un día estaba intentando. ¿Por qué? Por los fracasos que has tenido. Así estaba Pedro, esa temporada de frustración, esa temporada de fracaso, esa temporada donde Pedro pensaba que iba a volver a pasar. Esa temporada la vivió Pedro. Una temporada donde pensamos que si lo volvemos a intentar, vamos a volver a fracasar. Esa temporada donde pensamos que si lo volvemos a intentar, no nos va a ir bien. ¿Por qué? Por el fracaso que hemos estado teniendo. ¿Sabes qué? Pero cuando Cristo llegó, Cristo le marcó a Pedro un antes y un después. Por eso el Salmo 30 dice que en la noche durará el llanto, mas a la mañana vendrá la alegría. Una noche de frustración que el apóstol Pedro vivió tratando de pescar y no pudo.
en una mañana vino la alegría. ¿Sabes cuándo llegó la alegría? Cuando se encontró con un hombre llamado Jesús. Yo vengo a decirte, no sé cuál es el fracaso que tú has tenido en tu vida. No sé cuántas veces has intentado cosas en tu vida y has fracasado. Pero ¿sabes qué? Hoy en esta mañana, inténtalo con Jesús. No lo intentes en tus fuerzas. Inténtalo con Cristo. Pedro entendió que era mejor intentar las cosas con Cristo Jesús que intentarlo en sus propias fuerzas. A pesar de que Pedro tenía una experiencia para pescar, se dio cuenta que su experiencia no funcionó, su experiencia no le dio éxito. Tú tienes que entender que en tu propia fuerza hay cosas que vas a querer lograr, pero no vas a poder. Pero sabes que hoy te tengo buena noticia. Inténtalo con Cristo. Deja que Cristo entre a tu vida. Pedro permitió de que Jesús, de que el Maestro entrara en su barca. Cuando tú dejas de que Cristo entre a tu barca, tu vida va a cambiar, tu estilo de ver las cosas va a cambiar, tu mentalidad va a cambiar, tu visión va a cambiar. Vas a entender que donde miraba fracaso, vas a comenzar a ver éxito. La frustración que pensabas que tenías va a comenzar a cambiar por una noche, por una mañana de alegría. A la mañana vino la alegría. Toda aquella noche de frustración que Pedro vivió en una mañana cuando se encontró con el maestro. Mira qué lindo. Cuando se encontró con el maestro, con Jesús, se dio cuenta que su vida cambió. Hoy yo vengo a decirte, inténtalo con Jesús. No lo intentes en tu propia fuerza. Yo no sé qué planes, qué propósitos, qué proyectos tienes en tu vida espiritual, emocional, en tu vida literal y has querido lograr y no puedes, pero ¿sabes qué? Inténtalo con el maestro. Inténtalo con Cristo. Cuando Cristo se subió a la barca, las cosas cambiaron. Cuando Cristo llega a tu vida, tu matrimonio va a cambiar, tus hijos van a cambiar. ¿Sabes por qué? Porque Él va a tener el control de tu familia. Tú ya no vas a pelear en tu propia fuerza. A lo mejor has pensado, amén, arreglar tu matrimonio y ha fracasado. A lo mejor tu matrimonio está destruido, tus hijos están destruidos. Tu esposa se fue de tu hogar o tu esposo se fue de tu hogar y has querido en tus propias fuerzas, pero ¿sabes qué? Inténtalo con Cristo. Hoy en esta hora Dios quiere que lo intentes con Él. Ya no lo intentes en tu fuerza. Hoy tienes que ser como Pedro. Tienes que cansarte, tienes que rendirte y entender que en tu propia fuerza no puedes lograr lo que quieres lograr. Solamente lo vas a lograr cuando Cristo llega. Y mientras Cristo entró a la barca de Pedro, las cosas cambiaron. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, y tú dejas de que Cristo entre a tu corazón, Cristo va a comenzar a darle cambios a tu vida. Cristo va a comenzar a darle cambios a tu vida espiritual, a tu vida emocional y a tu vida sentimental. El cambio va a venir sobre tu vida siempre y cuando tú le entregues tu barca, le entregues tu vida a Cristo Jesús. Y Pedro le prestó la barca, escucha bien, a un hombre que ni siquiera él conocía. Por primera vez él se encuentra con Jesús a la orilla de la playa, a la orilla del mar. Es primera vez que Pedro está viendo a un hombre que le dice: préstame tu barca. Mas sin embargo, Pedro se la presta. Pedro no sabe, Pedro no se la presta ni por interés. Pedro se la presta sin esperando recibir nada. Pero ¿sabes qué? Pedro comienza a obedecer, amén, aunque no esté entendiendo. A pesar de que Pedro estaba frustrado toda aquella noche, él no había pescado nada, estaba frustrado, él no había agarrado nada. Pero ¿sabes qué? Aún así él comenzó a obedecer aunque él no estaba entendiendo, obedeciendo aunque no está entendiendo. Escucha bien, y con esa gente la que Dios va a hacer milagro, con esa gente la que Dios va a hacer cosas grandes, gente que están obedeciendo a pesar de su frustración, a pesar de tu confusión, vas a comenzar a obedecer aunque no estás entendiendo. Pedro estaba frustrado, Pedro estaba lavando las redes. Tú sabes, Pedro, hay algo que me gusta de Pedro y esto es algo muy poderoso. Yo quiero que tú medites en esto. Pedro estaba frustrado. Toda aquella noche, la Biblia dice en el libro de Lucas capítulo 5 que Pedro no pescó nada. Pero hay algo que me gusta del apóstol Pedro. Era que a pesar de que Pedro no había pescado nada toda aquella noche, él estaba lavando las redes. Le estaba diciendo a toda aquella multitud: he fracasado hoy, pero mañana a lanzar las redes. Mira, es decir, que Pedro le está diciendo: el que haya fracasado hoy no quiere decir que me rendí para intentarlo mañana. La Biblia dice que Pedro lavaba sus redes, dando a entender: las voy a lavar
para volver a tirarlas mañana. Pedro le estaba diciendo a toda aquella multitud: hoy fracasé, sí, hoy no agarré peces, sí, hoy me fue mal en la pesca, sí, hoy amanecí frustrado porque no agarré, sí, pero estoy lavando mis redes, mañana lo voy a volver a intentar. Pedro le estaba dando a entender a aquella gran multitud que había cerca de aquel mar: aunque hoy fracasé, aunque hoy me fue mal en la pesca, mañana voy a volver a intentarlo. Y esa gente es la que Dios quiere, gente que a pesar de su confusión sigan siendo persistentes en lo que quieren lograr. Pero fíjate, pero llegó Jesús. Cuando llegó Jesús, Pedro pensó que a lo mejor mañana le iba a ir éxito, iba a tener éxito en la pesca, pero ¿sabes qué? Pedro no sabía que el que le iba a dar éxito estaba enfrente de él, llamado Cristo Jesús, llamado el Maestro, aquel, amén, que las cosas imposibles las hace posible, que aquel, amén, que le llaman el león de la tribu de Judá. Ese Cristo, gloria a Dios, es el que quiere entrar en tu barca, es el que quiere entrar en tu vida, quiere darle giro, quiere darle cambio a tu vida, gloria a Dios, que a lo mejor han estado estancadas. Pedro estaba estancado, pero ¿sabes qué? Cristo le dijo: Pedro, vuelve a remar, aboga mar adentro. Le dijo: echa tus redes. Jesús le dijo a Pedro: echa tus redes, vuelve a intentarlo. Mira qué poderoso. Y Pedro le dice: Señor, hemos pescado toda la noche y no hemos agarrado nada. Fíjate, la mentalidad de Pedro es que si vuelve a tirar la red, fíjate la mentalidad de Pedro, como él ya había estado intentándolo toda aquella noche, tratando de pescar y pescar y pescar, y no agarró nada en toda la noche. Por eso cuando Jesús le dice a Pedro, después de que el maestro termina de predicar, Pedro le presta la barca al que va a hacer el milagro. Pedro no sabía que el prestarle la barca al maestro le iba a traer buen resultado. Cuando tú dejas que Cristo entre en tu corazón, Cristo va a hacer cambios, va a hacer milagros, obras maravillosas que a lo mejor tú nunca te diste cuenta, nunca imaginaste. Y Pedro nunca se imaginó que por prestarle la barca a un desconocido, a uno que él no conocía, que se llamaba Cristo, Pedro no sabía quién era ese hombre que le estaba diciendo: préstame la barca. Sin embargo, Pedro obedeció. Y eso es lo que Cristo quiere, que obedezcas aunque no estás entendiendo, que comiences a empujar, empuja tu barca para que comiences, amén, a ponerte en movimiento para que el milagro que Él ya tiene comiences a darle seguimiento. Y Jesús le dijo, después de que terminó a predicar, le dijo: Pedro, lanza tus redes, boga mar adentro, es decir, vuelve a remar, no te canses, es decir, has fracasado, pero vuelve a remar. Esta vez el remo, esta vez el esfuerzo que vas a hacer no será en vano. Lo vas a intentar con Cristo, no lo vas a intentar en tus propias fuerzas. Oye, en esta hora, yo no sé a lo mejor qué cosas tú has intentado en tus propias fuerzas, pero sabes que hoy Dios te dice: inténtalo, pero con Él. Pedro comenzó a remar y escucha, Pedro comienza a obedecer, aunque él no está entendiendo. Él comienza a remar, amén, él no está teniendo garantía. Jesús no le garantiza que por él obedecer le va a ir bien. Jesús ni siquiera le dice: Pedro, lanza tu red y vas a agarrar peces. No, lo único que Jesús le dice: ve, Pedro, boga mar adentro y lanza tus redes. Es decir, vuelve a remar, vete a lo más profundo del mar y tira la red nuevamente. Jesús no le está diciendo a Pedro que le va a ir bien o que va a tener éxito en esa red que él tire, pero Pedro comienza a obedecer, aunque él, gloria sea al Señor, aunque él no esté entendiendo. Y esa gente es la que Dios quiere, obedeciendo, aunque tú no estás entendiendo. Pedro comenzó a remar. A pesar, tú piensas que a Pedro no le dolían las manos. Tú piensas que a Pedro no le dolían las manos de estar remando toda aquella noche. Pedro, ellos iban a pescar, amén, a las profundidades del mar. Tú sabes que Pedro, tú piensas que no era fácil para Pedro, o que era fácil para Pedro estar remando y volver a tirar esa red, cuando toda la noche él estuvo remando, él estuvo tirando la red. Pedro estaba cansado, estaba desvelado, él tenía sueño, pero a pesar de que estaba desvelado, a pesar de que estaba cansado, a pesar de que estaba frustrado, él dijo: voy a comenzar a remar, voy a remar. ¿Por qué? Porque hay una palabra hay una palabra que mi maestro me ha dado, y eso es lo que Dios quiere. A pesar de que estás cansado, a pesar de que te sientes triste como Pedro. Pedro estaba cansado físicamente, Pedro estaba cansado porque las barcas de más antes había que remar y él había estado intentando tirar las redes toda la noche. Uno se cansa de sus brazos, pero aún así Pedro comienza nuevamente, amén, a empujar la barca de la orilla del mar y comienza a remar, aunque él no esté entendiendo, pero él sigue obedeciendo. Y creo yo que esa es la gente que va a tener éxito en lo que Dios tiene para su vida. Esa es la gente que va a tener éxito en lo que quieren lograr. Gente que a pesar de su cansancio,
A pesar de su frustración, van a seguir remando, van a seguir intentándolo. Amén, aunque no creyendo a la palabra que Cristo te ha dado. Pedro se mueve en obediencia, creyendo en una palabra que el maestro le ha dado. Lo único que Cristo le dijo, lanza tu red, aboga mar adentro. Y Pedro, Jesús no le dice, Pedro, lanza tu red y vas a agarrar una gran multitud de pescado. No, Jesús no le dijo eso. Pedro solo comienza a obedecer aunque no esté entendiendo. Pedro se mueve por fe. Pedro está creyendo a la palabra que un hombre desconocido llamado Cristo le está dando, porque Pedro ni sabía quién era Cristo en ese momento. De pronto Pedro tiene un encuentro con Cristo. Él no conocía quién era Cristo. Él de pronto mira un hombre en una playa que está predicando y le dice, Pedro, préstame tu barca. Y después de que termina de predicar, le dice Jesús, Pedro, ahora boga mar adentro. Jesús sabía que en Pedro, mira qué poderoso. Jesús sabía que en Pedro había frustración. Por eso viene Jesús y le dice, Pedro, préstame tu barca. Porque Jesús, ese fue el método que Jesús usó para quitar la frustración de Pedro. Lo primero que Jesús quiere ver en Pedro, si hay que ver si Pedro todavía está dispuesto a pesar de su frustración. Jesús sabía que Pedro había estado pescando toda la noche. Jesús sabía que Pedro no había tenido éxito en la pesca que él había estado haciendo toda aquella noche. Por eso Cristo le dice a Pedro, Pedro, préstame tu barca. Porque Jesús había visto la frustración de Pedro. Jesús ha visto tu frustración. Jesús ha visto momentos donde te sientes triste, donde te sientes solo, donde no hayas que hacer. Jesús ha visto todos esos momentos. Pero Cristo quiere que le sigas creyendo como Pedro, que a pesar de la frustración que has estado obteniendo, hoy Dios te dice, boga mar adentro. Hoy Dios te dice, vuelve a intentarlo. Y tú me dirás, hermano, pero es que yo lo he intentado muchas veces. Sí, Pedro estuvo toda la noche intentándolo. Pedro toda aquella noche lo estuvo intentando, queriendo agarrar peces en su propia fuerza y no pudo. Pero ¿sabes qué? Pero esa frustración, pero toda esa frustración que él tuvo toda aquella noche no impidió que él siguiera obedeciendo a la palabra que Cristo le dijo. Cristo le dijo, Pedro, boga mar adentro. Y Pedro le dijo, Señor, hemos pecado toda la noche. Es decir, Señor, yo no he tenido éxito. Señor, yo me he ido mal toda esta noche. Señor, si yo la vuelvo a tirar, la mentalidad de Pedro es que va a volver a fracasar. Y muchos de ustedes, por el fracaso que han estado teniendo en áreas espirituales, emocionales y sentimentales, piensan que si lo vuelven a intentar, la mentalidad de ustedes es que van a volver a fracasar. La pregunta es ¿por qué? Porque eso es lo que han estado experimentando en los tiempos atrás. Y eso fue lo que vivió Pedro. En los tiempos atrás Pedro estuvo viviendo temporadas de fracaso, temporadas de frustración, temporadas donde cada vez que él tiraba la red fracasaba. Por eso Pedro, cuando Cristo le dice, tira tu red, boga mar adentro, Pedro como que se detiene. Hubo algo en Pedro que lo detuvo. Pedro comenzó a dudar, porque él dijo, pero espérate, toda la noche estuve pescando y no agarré nada. ¿Cómo voy a agarrar algo hoy en la mañana si todo lo estuve intentando toda la noche? Pero Pedro dijo, Señor, más en tu palabra. Es decir, cuando Pedro le dice al Señor, más en tu palabra, le está diciendo, Señor, ya no lo voy a intentar en mi fuerza. No lo voy a intentar en mi sabiduría. No lo voy a intentar en mi conocimiento. No lo voy a intentar más en mi experiencia. Lo voy a intentar y lo voy a hacer en tu palabra. Fíjate. Por eso Pedro le dice a Jesús, Señor, más en tu palabra echaré la red. Dando a entender, ya no lo voy a intentar en mi fuerza. Ya no lo voy a intentar en mi experiencia, porque en mi experiencia fracasé. En mi experiencia me frustré. En mi experiencia me fue mal. En mi experiencia no pude lograr lo que yo quise lograr. Ahora lo voy a intentar en tu palabra. Mira qué poderoso. Dios está buscando gente que se haya cansado de intentarlo en su fuerza y que quieras intentarlo en la fuerza de Cristo. Dios está buscando gente como Pedro, gente que sea humilde, gente que reconozca que su propia fuerza no va a poder lograr lo que tú quieres lograr. Pedro cuando le dice al Señor, más en tu palabra lo voy a intentar. Pedro está diciendo, Señor, yo reconozco que en mi fuerza no puedo lograr nada. Reconozco que en mi experiencia de pescador me fue mal. Y Pedro comienza a demostrar que está rindiéndose, está diciendo, Señor, en mi fuerza no puedo lograrlo. Más en tu palabra, es decir, me rindo y creo en lo que tú dices, no en lo que yo creo, no en lo que yo pienso, no en lo que yo soy, no, creo en lo que tú me estás diciendo. Y esa es la gente que Dios quiere hacer milagros, gente que reconozca que en su propia fuerza no vas a poder lograr lo que tú estás queriendo lograr, que por mucha experiencia que tú tengas, por mucha fuerza, por muchas habilidades humanas que tú tengas, en tu fuerza no lo vas a poder intentar. Cuando Pedro le dice al Señor, más en tu palabra lo voy a intentar. Es decir, Pedro le está diciendo, esta vez ya no voy en mi fuerza,
Ya no voy en mi experiencia, yo no voy en mis habilidades, voy en tu poder, voy en tu nombre, voy en tu palabra, voy en el poder que tú tienes, voy confiando en el poder que tu palabra tiene. Y dice la Biblia que cuando Pedro lanzó la red, dice la Biblia, una sola redada, Pedro tiró. Y dice la Biblia que cuando Pedro tiró una sola redada, el primer intento, dice la Biblia que las redes se rompían de tantos peces. Dice la Biblia que vinieron otras barcas de otros lugares para ayudarle a meter aquella cantidad de peces porque las redes se rompían y la barca se hundía. Escucha, la bendición que Cristo le dio al apóstol Pedro por obedecer, aunque él no entendía, fue una bendición tan grande que Pedro entendió que era mejor vivir rendido, reconocer, ser humilde, intentarlo con experiencia. Entonces, cuando Pedro lo intentó con Cristo, dice la Biblia, que las redes se rompían. Y dice la Biblia que la bendición fue tan grande que la bendición de aquella multitud de peces casi hundían la barca. Mira, fue tan grande la bendición del maestro hacia la vida de Pedro que las redes se rompían y la barca casi se hundía. Y dice la Biblia que cuando Pedro vio eso, Pedro quedó impactado, se postró y le dijo, Señor, apártate de mí, yo soy pecador. Mira, Pedro le entró temor. Pedro dijo, wow, el que me dijo que echar estas redes en el mar no es cualquier persona. Es una persona que cuando me dice algo y yo obedezco, tengo éxito en lo que hago. Pedro se dio cuenta, escucha bien, que era mejor obedecer a la palabra de Dios, que era mejor intentarlo, obedecer a la palabra de Dios, que intentarlo en su propia fuerza. Una noche de frustración, una noche de esfuerzo en su propia fuerza de Pedro fue un fracaso. Y déjame decirte, todo esfuerzo que tú quieras hacer en tu propia fuerza va a fracasar. La Biblia dice que vana es la fuerza del hombre, que Dios no se deleita en la fuerza del caballo ni en la agilidad del hombre. Dios se deleita en que tú le creas. La fuerza de Pedro toda aquella noche fue en vana. No tuvo éxito Pedro a pesar que lo intentó en sus fuerzas. A pesar de que lo intentó en su propia experiencia, no tuvo éxito. Mas sin embargo, cuando lanzó la red en el nombre de Jesús, en la palabra que Jesús le había dado, Pedro se dio cuenta que tuvo éxito. Hoy vengo a decirte, Cristo quiere que lo vuelvas a intentar, pero ya no lo intentes en tus fuerzas. Inténtalo con Cristo. Cristo ha visto tu frustración. Jesús sabía que Pedro estaba frustrado. ¿Por qué? Porque no había pescado nada toda aquella noche. Pedro y sus hermanos se dedicaban, amén, a la pesca. Y Jesús sabía que Pedro estaba frustrado. Pero eso era lo que Jesús iba a utilizar para que Pedro conociera más a Jesús. Mira qué poderoso. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que la barca casi se hundía, que las redes casi se rompían. ¿Por qué? De tantos peces que Pedro había agarrado. Escucha, toda una noche Pedro lo intentó y fracasó. Pero en una mañana apareció alguien llamado Jesús. Le cambió la vida, le ayudó a tener éxito en lo que él quiso y quería tener éxito. En lo que él fracasó cuando obedeció a Cristo, tuvo éxito. Donde otros fracasaron, Pedro tuvo éxito. Y escucha bien, cuando Pedro volvió, gloria sea al Señor, está muy fuerte la palabra, cuando Pedro volvió, escucha bien, al lugar donde él había estado tirando las redes, Pedro, amén, a lo mejor no quería volverlo a intentar, porque Jesús lo está llevando al lugar donde él había fracasado. Mira qué poderosa. Yo siento el Espíritu Santo, siento la palabra de sabiduría sobre mi mente. Escucha, Jesús vuelve a llevar a Pedro donde Pedro, mira qué poderoso, donde Pedro estuvo fracasando toda aquella noche. Jesús le vuelve a decir a Pedro, Pedro, boga mar adentro, te voy a enseñar que en el lugar donde fracasaste es donde vas a tener éxito. En el lugar donde fracasaste en tu propia fuerza, te voy a enseñar que conmigo los lugares de fracaso se convierten en éxito. Mira qué poderosa palabra. Yo siento la palabra de sabiduría sobre mi mente. Siento la palabra de sabiduría sobre mi mente. Escucha bien. Jesús vuelve a llevar a Pedro. Qué poderosa palabra. Donde Pedro había fracasado. Pedro, te voy a llevar a un lugar que te recuerde que fue donde fracasaste, pero que esta vez te va a recordar que donde fracasaste va a ser donde vas a tener éxito. Y Pedro por eso le dice, Señor, ya lo intentamos toda la noche. Es decir, Señor, tú me estás llevando al lugar nuevamente donde fracasé toda aquella noche.
Tú me estás llevando a aquel lugar donde lo intenté y nada funcionaba. Sí, pero es que lo intentaste en tu propia fuerza. Jesús le está diciendo, vuelve al mismo lugar. Vuelve de vuelta ahí. Te voy a llevar al mismo lugar donde estuviste fracasando. Pero vas a entender que los lugares de fracaso, cuando tú vas conmigo, se convierten en éxito. Los lugares de frustración se convierten en lugares de bendición. Los lugares de lamento se convierten en lugares de gozo. La noche de frustración que estuviste en ese lugar, esta mañana será una noche de alegría. Mira qué poderoso. Pedro se dio cuenta que los lugares de frustración, fue allí donde Jesús lo llevó. En aquel lugar donde Pedro había estado intentándolo pescar toda la noche. En ese mismo lugar, Pedro se dio cuenta. Imagínate Pedro, después de que pescó todo aquel montón de peces. Imagínate. Cuando Pedro tiró esa red y Pedro mira que en el lugar donde él fracasó, la red se está llenando. Imagínate Pedro diciendo, wow, si aquí yo estuve toda la noche pescando y no agarré nada. ¿Y cómo es que ahorita vengo y la vuelvo a tirar y tengo éxito? Mira qué poderoso. Porque Jesús le está diciendo a Pedro, Pedro, en tu propia fuerza, en tu propia estrategia, tú no puedes hacer nada. Pedro, donde tú dices que hay fracaso, yo veo éxito. Donde otros fracasan, cuando tú llegas en mi palabra, tú tendrás éxito. Por eso Pedro se está quedando impactado, porque el mismo lugar donde fracasó fue el mismo lugar donde tuvo éxito. Por eso Pedro hizo el balance. Es mejor con Cristo que en mis propias fuerzas. Eso es lo que Dios quiere. Espero que esta palabra te haya sido de mucha bendición. Dios te bendiga. Mire, esta es una palabra de sabiduría muy hermosa. Espero que esta palabra te haya bendecido, te haya nutrido espiritualmente. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde en esta mañana y que la paz de Dios esté en tu corazón, que su presencia te acompañe, que su presencia te da gozo. Oh, gracias Espíritu Santo. Gracias Señor, hay una presencia de Dios bien linda, yo siento el Espíritu Santo. Gracias Señor, gracias Espíritu Santo. Oh, mi alma te adora Espíritu Santo, gracias, gracias, gracias. Porque mira, te voy a decir algo, los lugares donde tú has fracasado, es el lugar donde Dios te va a dar éxito. Escucha bien, Pedro en ese lugar donde fracasó, Jesús lo lleva a un lugar donde Pedro vuelve a recordar, en este lugar yo estuve pescando toda la noche y no agarré nada. Y Jesús lo vuelve a llevar en ese lugar donde Pedro fracasó. Pero Cristo ya no lo lleva para que él vuelva a fracasar. Cristo lo lleva para que recuerde que los lugares de